¿Qué tal, hermanos? Es un gusto nuevamente poder estar compartiendo con ustedes este momento de reflexión. La sesión que vamos a abordar el día de hoy es nuestra sesión número 13 sobre la gracia en la enseñanza de la iglesia. Es un tema bastante complejo al respecto de que es un abordaje histórico sobre la gracia y cómo los personajes que intervienen en esta sesión pues abordaron la gracia desde su perspectiva, comprensión y concepción muy personal, en la cual unos fueron bien aceptados y los otros descartados por la flexibilidad tan amplia en la que rayaba su argumento. Concepciones unas bastante heréticas y otras aceptables y que hasta el día de hoy en nuestra iglesia pues evidentemente son parte de la doctrina. Los padres de la iglesia son los primeros en abordar temas sobre la gracia. Desde San Ignacio de Antioquía, Melitón de Sardes, Justino e Irineo nos hablan que la fuente primera de la gracia en las primeras comunidades cristianas pues es Jesús, es Cristo. Cristo es la gracia que se relaciona en torno a este comunicar el don de Dios a los hombres. Irineo nos dice que la finalidad de la encarnación, el acto encarnatorio, nos hace a nosotros partícipe de esta adopción, de este ser hijos de Dios, pero en este ser hijos de Dios, en este hacernos hijos de Dios, el hombre se adhiere como hijo a Dios por mediación del Hijo. Y los demás personajes padres de la iglesia que aquí nos muestran, nos hablan de que Cristo es la gracia. Entonces, adherirse a la gracia que es Cristo conlleva esta dignidad de ser partícipes de la filiación adoptiva a la cual somos llamados nosotros los cristianos, los creyentes, ¿verdad? Aquellos que creemos en Jesús. Por otra parte, se nos aborda que el problema teológico en la época es contemplar a la luz de esta doctrina, a la doctrina de la gracia, la doctrina trinitaria, porque esa es la fuente, ese es el fundamento de toda la doctrina que hasta el día de hoy estudiamos, es la fuente trinitaria. Nuestra divinización, en nuestro alcanzar este proyecto de Dios de ser hijos en el Hijo, empieza con un movimiento de manera descendente hacia un movimiento ascendente. ¿Cómo? El movimiento de descenso que aquí nos propone es el descenso del Padre que envía al Hijo y que envía al Espíritu Santo en Pentecostés. Pero el movimiento fluctúa de tal forma que viene un movimiento de ascenso, de respuesta. Es por tanto que el hombre, en virtud de este espíritu que ha sido recibido, se dirige a Jesús como la mediación, el camino y esa verdad y esa vida. ¿Para qué? Para dirigirse al Padre, para regresar al origen, de donde todo viene. Pelagio, por otra parte, habla en su pensamiento. Y aquí es donde viene lo tendencioso de su pensamiento. Entiende a la gracia como la mediación histórica de Cristo que puede orientar al hombre hacia el bien. Y dice, asume, la inteligencia y la voluntad también son gracia. Sí son una gracia. Quisiera yo hacer mi propia reflexión. Sí son gracia, porque a través de ella nosotros podemos decidir con plena libertad y podemos argumentar con la inteligencia en el número de pensamientos, pero en torno a considerar que son el único medio para alcanzar la salvación, ahí es donde viene el problema pelagiano, porque Pelagio tiende a ver al hombre y no a la luz que irradia Cristo. Y si ya pusimos por antelación el principio Cristo como la gracia, pues evidentemente por esa gracia que nos viene de Cristo, difícilmente el pensamiento de Pelagio nos argumente que hayamos salvación, sino que hayamos salvación por medio de la inteligencia y la voluntad, que también son gracia. Entonces es una expresión de maximizar
nuestra humanidad por encima de la oferta de divinización que viene por parte de Dios. La dificultad de este personaje es llegar al dilema Dios y el hombre. Dios y el hombre, donde el primero disminuye frente al segundo. Pelagio tiende a disminuir a Dios y a ensalzar la figura del hombre. San Agustín, por otra parte, habla muy responsable y categóricamente en torno a la gracia. El hombre necesita de la ayuda de Dios. El hombre sumido en la esclavitud del pecado por sus propias fuerzas humanas no puede salir de esa condición, de esa situación. Cristo, por tanto, le da la libertad. Cristo, por tanto, le da la posibilidad de alcanzar ese bien, y el bien apetecible, el bien aún más absoluto. Esta ayuda gratuita que Dios le comunica al hombre es la gracia. También entiende la gracia San Agustín como ese don del Espíritu Santo que se comunica, y por tal razón no elimina el libre arbitrio que goza el hombre por naturaleza. La libertad más plena es la de no poder pecar, dice San Agustín, y la gracia posibilita tu libertad humana para poder actuar. Dios no coarta la libertad, y en ese punto van a abordar los siguientes siglos del pensamiento, y es lo que más hoy trabajamos en torno a la reflexión teológica de la gracia. ¿Quita o no? Y ya desde el principio habíamos comentado, para que la gracia de Dios fluctúe en nuestras vidas, para que la gracia de Dios florezca en nuestras vidas, necesita evidentemente de la cooperación humana, necesita evidentemente de tu cooperación. La libertad humana, mi libertad, tu libertad, son necesarias para que Dios obre maravillas y obre en el mundo todo lo que Él es. Sin nuestra cooperación humana, es evidente que la gracia de Dios se va a dar porque es un don gratuito, pero no va a florecer. Sí, con nuestra libertad puede disminuir. Ahí es el peligro de nuestra libertad, que nuestra libertad puede bajarle la pila a la gracia y por ende irnos al lado de cometer más pecado y revestirnos de no la gracia de Dios y de con libertad rechazar todo este proyecto que Dios mismo nos propone. El semipelagianismo nos habla que el hombre puede salvarse sin la gracia. Bastante descabellado este pensamiento, pero para recibirla es necesario la iniciativa. El hombre puede salvarse sin la gracia. Tenga esta posibilidad, ¿verdad? El hombre puede salvarse sin la gracia, pero para recibirla, o sea, si quiere realmente salvarse y pedirla, necesita la iniciativa del hombre. Es interesante el argumento. El hombre no puede salvarse sin la gracia. No se puede salvar sin la gracia. Pero para recibirla es necesaria la iniciativa del hombre. ¿Okay? Y nosotros fundamos el argumento de la iniciativa del hombre como un acto ya privilegiado por parte de Dios en nuestras vidas. El movimiento que quizá nosotros tengamos a decidirnos a ir ya es un acto de Dios. Y ahorita se me viene a la cabeza el hijo pródigo, este que ve después de que todos están comiendo, los cerdos están comiendo las bellotas y él comiendo basura literalmente, o quizá no comiendo nada, se pone a pensar y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Tomó la iniciativa, pero en este acto de iniciativa nosotros creemos firmemente que el acto de iniciativa del hombre ya lleva impreso un acto propio de Dios. ¿Quién movió la iniciativa del hombre? Dios. Eso lo creemos firmemente en nuestra doctrina. Vendría el argumento contrario. Entonces, ¿somos o no libres?
Ya estamos predestinados para salvarnos, porque eso ya estaba desde antes de la creación del mundo. Dios ya tenía un proyecto de salvación. La libertad está predestinada, ya está dado el acto de movimiento del hombre, y el hombre tiene la libertad para elegir, sí, pero la predestinación que Dios tiene para nosotros es la salvación del género. Si no hubiera un movimiento inicial del hombre, si hubiera un movimiento inicial, también proviene de Dios. Dios, y de Él viene la iniciativa de la salvación. De Dios no solo viene el obrar bien, sino quererlo. Su gracia es previa a todo mérito humano. La gracia que comporta el ser de Dios, esta gracia increada que es Dios mismo, ya es por encima de nosotros el sumo bien. El Concilio de Orange viene a ratificar lo que ya también decía San Agustín de Hipona al respecto de la libertad. Necesita el hombre, se repite la necesidad absoluta de la gracia desde el primer instante. La gracia es un auxilio, es una fuerza de Dios para hacer el bien. En virtud de ello, la gracia es posible para que el hombre pueda ejercer bien su libertad. Todos los bautizados, con la cooperación de la gracia, pueden cumplir el plan de salvación del alma, y la gracia no va a menguar o disminuir la libertad nuestra. La alta escolástica, la baja o la media escolástica, pues estuvieron siempre plagadas del pensamiento del Aquinate, de Santo Tomás de Aquino. 3 argumentos muy precisos que él nos comparte es: necesitamos el auxilio divino, y tal auxilio es la gracia que viene de Dios, porque el hombre se halla en un estado de no integridad, en un estado de concupiscencia, y por tanto, para poder salir de ese estado de pecado, es necesaria la gracia. 2. La fuente de esa gracia es el amor de Dios y su benevolencia. El hombre justificado recibe una nueva forma o modo de ser. Y 3. Se habla de una gracia como un don habitual. Es el principio permanente de esta transformación del hombre, que habitualmente se está perfeccionando. Todo don de gracia viene de parte de Cristo, nos dice Santo Tomás de Aquino. El hombre necesita de la gracia para acercarse a Dios y recibir la gracia santificante. Eso es evidente. Para poder acoger la gracia es necesario moverse hacia ella. Y ese acto de movimiento ya es un acto de movimiento divino, algo que Dios sembró en tu corazón para poderte mover. San Buenaventura y Don Escoto hablan sobre la gracia. El primero nos dice que la gracia solo es tener a Dios, sino ser tenido por Él. Y por otra parte, Don Escoto nos habla que nada hay en el hombre que obligue a Dios a entrar en comunión con Él. Dios, por tanto, entra en comunión con nosotros y en un encuentro de manera gratuita. La Reforma protestante elimina la libertad. El aspecto extrínseco al respecto es que del amor de Dios manifestado en Jesús tiene la primacía sobre el elemento intrínseco de la transformación del hombre. Lutero estaba en contra de la gracia creada y el hábito, esta gracia del justificado. La gracia creada es esta gracia de que nos habla aquí, que es el principio permanente de la transformación de Dios. La transformación de Dios al hombre. La gracia increada es este continuo actuar de los efectos de la gracia increada. De los efectos que produce Dios mismo en el que ha sido transformado. Para Lutero la justificación viene solo por el favor divino. Solo por eso. Entonces, pues no necesitas hacer el esfuerzo ya. Necesitas solamente sentarte a esperar que Dios ya obre, que Dios haga, y tú plácidamente esperas tu muerte, porque al final vendrá la gracia en su totalidad y te va a transformar.
El Concilio de Trento, pues evidentemente va a responder ante estas categorías tan puntuales de la Reforma Protestante y dice: la gracia no solo es un favor de Dios, también es inherente en el hombre. ¿Okay? En la gracia se ve como la acción de Dios que mueve al hombre a la justificación, como una ayuda, como el amor en favor de Dios por nosotros por mediación de la redención de Cristo. La gracia no es algo que el hombre posea independientemente de él. La gracia no es algo que el hombre posea fuera de esa fuente. Y esa fuente de inhabitación es la Trinidad. La gracia no puede ser nunca una limitación para la libertad humana. ¿Okay? Plenifica la libertad humana. El pecador, aún privado de la amistad con Dios, no puede actuar por las propias fuerzas humanas. Necesita de la gracia de Dios para poder transformar su vida, pero también su cooperación humana es imprescindible para que esa comunión de Dios salga al encuentro y transforme su existencia. Por otra parte, nos hablan dos personajes aquí, Miguel Bayo y Jansenio. Miguel Bayo dice muy categóricamente: después del pecado original, mis decisiones humanas, mis decisiones de hombre, no tienen eficacia, ¿okay? No cumplen suerte, quedé ya sometido, ¿okay? Quedé sometido al servicio del mal y por tanto solo la gracia es la que alcanza para justificar al hombre. Solo la gracia. Me quedo nuevamente ahí plácidamente como reformista protestante, esperando a que venga la libertad de lo alto para que me rescate. Pero pues como ya el pecado eliminó mi libertad, pues yo no tengo la capacidad para moverme hacia ese bien. Su error está en considerar que solo se puede dar la gracia en las fronteras visibles de la iglesia. ¿Ok? Aquí es donde empezaron los errores cruciales, ¿verdad? Y son errores que de manera desatinada hoy por hoy, quien no lee, quien no se adentra en el estudio de la teología, que no se adentra en el estudio de la iglesia y de la misma historia de ella, pues evidente va a satanizar y va a juzgar y va a señalar: es que la iglesia tiene el control de todo, que solamente por ella te salvas. Es una concepción bayoana. Esta concepción nos dice aquí: su error está en considerar que solo se puede dar la gracia en las fronteras visibles de la iglesia. Entonces, aquí es donde entra el punto. Solo en la iglesia hay salvación. Es como que coartar la salvación de Dios hacia todo el género humano solamente a la iglesia. Y no es así. Esta concepción va más allá. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Ok? Y Dios tiene sus medios y sus caminos específicos para que alcancemos esa salvación. Por otra parte, Jansenio defiende la primacía de la gracia. El hombre no tiene libertad de elección, pues está movido por una necesidad interior. El hombre hace siempre lo que le agrada. ¿Ok? Solo por esa decisión. Pero al igual que Bayo establece los límites de la gracia solo a la iglesia. ¿Okay? Solo a la iglesia te puede salvar. ¿Ok? Cristo no ha muerto por todos. Ha muerto por unos cuantos. Entonces ponen una iglesia selectiva, una iglesia VIP, una iglesia de los elegidos, de los conversos y de los que no. Pues yo me alejo, ¿no? No necesito convertirme, no necesito estar inmerso. ¿Ok? Y ahí es donde viene la concepción. Es que no necesito ir a la iglesia para salvarme. Yo con que haga el bien. Concepciones que tienen de fondo esta raíz pseudo protestante en decir que solo en la iglesia hay la salvación. No hay la apertura a esa universalidad.
la imposibilidad de guardar los mandamientos, la libertad, la imposibilidad de resistir a la gracia, la negación del valor universal de la redención de Cristo, se niega. Entonces, aquí es donde se coarta a la gracia a un mero extracto social o particular exclusivista de la iglesia, pero no es así. El don de Dios, que es gracia y es gratuita, viene dada para todos. Ya para concluir la reflexión que estoy queriendo compartirles a través de este medio, las perspectivas actuales apalancadas del Concilio Vaticano II sobre la presencia de Dios, sobre la unión con Cristo, sobre la elevación de nuestra dignidad de hijos a la vida divina, la adopción filial por medio del Hijo, ¿ok? Y la universalidad de la voluntad salvífica de Dios como misterio, que es lo que el Concilio Vaticano II, las perspectivas teológicas de hoy en torno a la gracia nos hablan sobre la conciencia de la gratuidad de la obra de Dios en el hombre, ¿ok? Hay que ser conscientes de esta obra de parte de Dios hacia nosotros. Hay que seguir poniendo el acento en los postulados del don de Dios a los hombres, la gracia misma, venida de parte de Cristo, y que el Espíritu Santo nos hace movernos hacia ese Dios. En los tratados tradicionales se nos abordó y subrayó esta guía siempre de parte de Dios y de su mano. El estudio hizo hincapié en la gracia santificante y en la gracia actual. La primera como el don creado, la gracia santificante, un don creado, distinto del alma, pero que no afecta nuestra sustancialidad. Y la gracia actual necesaria para la realización de los actos moralmente buenos, esos actos que vamos desarrollando día con día. Entonces, por eso la gracia actual es, dice allí en la definición que hemos abordado, es el momento crucial para poderte ayudar, para poder realizar actos moralmente buenos. Por tanto, debe haber una armonía entre la acción de la gracia y la libertad humana. Entonces, para que comprendamos las dimensiones de la gracia, debemos comprender las dimensiones tan misteriosas de la libertad nuestra. Solo la presencia de Dios en el hombre puede elevar al hombre por encima de su relación creatural con Dios. Solo la presencia de Dios en el hombre puede elevar al hombre en su relación. Y por presencia entendemos toda la inhabitación de Dios, toda la presencia trinitaria de Dios en nuestras vidas, esta presencia transformadora, esta presencia en la cual, al ser agraciados a los ojos de Dios, la antropología teológica como doctrina se funda y se funde en el misterio de la Trinidad y en el favor que Dios conlleva como el don gratuito de su gracia entre nosotros para transformar nuestra vida, nuestra libertad y hacernos más plenos. La gracia hace que nosotros entremos en comunión con el semejante, ¿ok? Y por tanto, la acción de Dios irrumpe en toda nuestra realidad humana. Entonces, si la gracia, apoyada de la libertad, solo me hace mirar a Dios, quedarme en la esfera o en la nebulosa o zona de confort que conlleva la conversión mía y del encuentro solo con Él, y no me lleva a la acción y no me lleva a la comunicación con el otro, a la comunicación con mi prójimo, con mi semejante, la acción de Dios va a quedarse como una acción más guardada en el cajón. Toda acción de gracia de parte de Dios hacia nuestras vidas conlleva una salida, un encuentro con el otro, y que
irrumpa en la libertad del otro y, como dicen los caminantes de Maús, con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba. Con razón vemos en una nueva vida, porque ha sido transformado por la gracia de Dios, por medio de Jesús, en su caminar y en su existencia. Muy bien, compañeros, pues muchas gracias. Les agradezco afectuosamente este tiempo que me dejaron entrar por este medio a sus espacios personales. Les agradezco rotundamente su tiempo, su dedicación y sobre todo su apertura y dedicación en su formación cristiana. Dios les bendiga. Muchas gracias.